Listo ya. Ustedes nos dicen. Ok, les explico. Pongo un video de intro. Por favor, en lo que está el video, me ayudan a apagar sus micrófonos. Ujú. Eh, y justo cuando termine el video, ya pueden empezar a moderar y hablar, por favor. Ok, perfecto. Ok, cuando empiece el video, ya estamos al aire. Ok, En 5. Voces de la Nación. De casa. pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes hoy nos acompañan. Hoy es un día muy especial, un día en el que todas las mujeres del mundo levantamos la voz para vivir en una vida libre de violencia, una vida que debería de existir así, sin el temor de ser acosadas en el trabajo, sin el miedo de que sufras acoso en la calle, sin el nerviosismo de salir a la calle y no saber si vas a regresar. Es es un día en donde conmemoramos la vida de todas aquellas mujeres que su aliento fue arrancado a manos de alguien que simplemente decidió que ella ya no tenía el derecho a vivir por el simple hecho de ser mujer. Pero también me gustaría que pudiéramos recordar que no solamente es la pérdida de alguna de nuestras amigas, sino también hay hombres que perdieron a sus esposas, a sus parejas, a sus hermanas, hay hijos que quedaron sin su madre. Y también hay padres que no encuentran consuelo porque pues la vida nunca nos prepara para no ver a quien vio nacer, pero tampoco para verlos partir, ¿no? La vida en este momento en el que estamos, la violencia contra las mujeres, pues debe ser erradicada de manera urgente. La impunidad es un cáncer en nuestra sociedad. Más de un 90% de los delitos denunciados quedan sin resolverse. Y actualmente, bueno, hemos emprendido por nuestra parte una serie de acciones para erradicar este problema que está acabando con la vida de cientos de mexicanas. El año que está cursando. El delito del feminicidio se ha incrementado casi en un 32%, 31.9%, a comparación de los años anteriores. Y es por eso que es fundamental, es indispensable que impulsemos acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. El día de hoy me acompañan en esta mesa de análisis, en esta mesa de amigas, en esta charla, mujeres que no solamente han luchado por lograr mejores condiciones de igualdad, sino que han emprendido desde su trinchera y por experiencias propias también una lucha para lograr cambios significativos a favor de las mujeres. Quiero presentar de manera muy breve, porque quiero que el tiempo lo utilicemos en esta mesa de diálogo, a nuestras invitadas del día de hoy aquí en Voces de la Nación, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Madeleine Bonafox es diputada federal e integrante de la Comisión para la Atención de la Violencia Política en Razón de
Género del Partido Acción Nacional, Adriana Dávila, actualmente diputada federal e integrante de las Comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Población y Secretaría de Seguridad Pública. Y Joana Torres, síndica municipal de Cuautitlán Izcalli y secretaria ejecutiva de la Comisión para la Atención de la Violencia Política en Razón de Género del Partido Acción Nacional. Sean todas, queridas amigas y aliadas, bienvenidas a esta mesa. Madeleine, todas aquí y quienes hoy nos sintonizan y nos regalan un momento de su tarde, de mitad de semana, queremos conocer más sobre esta lamentable violencia feminicida que aqueja y que desafortunadamente causa la muerte de 11 mujeres al día en nuestro país. Y digo 11 porque es un número sorprendente que si nos vamos a unos meses atrás, habíamos arrancado el año o habíamos cerrado el año pasado con 9 muertes al día y hoy en tan solo esta pandemia ya hemos incrementado a 11. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para su erradicación? ¿Qué se está haciendo? Y escucharte, querida Madeleine. Te dejo el audio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias a Voces de la Nación y, por supuesto, a mis queridas y admiradas Joana y Adriana Dávila. Es un gusto y un honor para mí, pues, coincidir el día de hoy con ellas y en estos temas que tanto nos importan a las mujeres y que también en este día, pues en este marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer y pues de todas estas acciones que nosotras como panistas comprometidas estamos impulsando cada una desde nuestros espacios. Pues primeramente, antes de entrar a este tema como tal de los feminicidios, pues tú sabes que la violencia no es un tema estático, la violencia ha estado presente en toda la historia del mundo, no hay evidencia de que no haya existido en cada una de las etapas en las que se ha pasado en esta vida, desgraciadamente, y además, conforme se van creando nuevos espacios o las mujeres vamos incursionando en nuevos espacios, se crean nuevos tipos de violencia, y con esto pues yo entraría a lo que es una nueva ley, porque tuvo que ser toda una nueva ley que ya la deben de haber escuchado, que es la Ley Olimpia, que la impulsamos desde la Comisión de Igualdad de Género, que ya fue aprobada, inclusive ya fue aprobada en el Senado, nomás se le va a hacer una pequeña modificación, ajuste nuevamente en Cámara de Diputados, pero bueno, con el nacimiento del Internet, de las redes sociales, desgraciadamente pues también nació este tipo de violencia en línea, de violencia digital, que lleva por nombre Ley Olimpia, porque Olimpia, bueno, fue víctima de una persona que dio a conocer videos de ella personales, sexuales en contra de su voluntad, y cuando ella quiso poner la denuncia, pues ni siquiera estaba tipificado el delito. Entonces al día de hoy pues ya se tipifica, ya hay sanciones y es para buscar erradicar lo que es pues la violencia digital de la que las mujeres pues de alguna manera ya empezaron a ser víctimas. Hay una nueva iniciativa que se votó el día de hoy, que tiene que ver con el tema de que cuando las mujeres van a poner una denuncia, lo voy a tratar de decir no en palabras técnicas, en palabras que todos los podamos entender. Cuando vas tú a presentar una denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público puede tomar medidas cautelares, es decir, que la persona que esté ejerciendo la violencia no se le acerque a la víctima, o le pones a alguien que esté protegiendo a la víctima, o lo dejas detenido. Bueno, el Ministerio Público tiene que, en estas órdenes de protección, ahorita ya va a estar obligado a manifestar las razones de género por la cual está solicitando estas medidas cautelares al juez. Antes no estaba obligado, entonces el juez lo veía, podía desestimar, es decir, ay, bueno, pues a lo mejor no es necesario, déjenlo libre, o no le pongan ahorita quien la esté custodiando, y bueno, muchas veces, lamentablemente, como bien decías, pues los números de feminicidios han aumentado, y a lo mejor pues son actos que podrían evitarse si se toman con tiempo este tipo de medidas. Esta es una iniciativa que se aprobó el día de hoy, y pues es un paso más para tratar de erradicar esta violencia feminicida. Comentarte también que ya se incluyó el término de violencia simbólica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La violencia simbólica es la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad. En otras palabras, la violencia simbólica es, por ejemplo, poner en los comerciales donde es para productos de limpieza del hogar o para lavar platos o cuando están cuidando a los bebés, el poner siempre modelos mujeres, ¿no? Como si esas son las acciones que nomás nos tocan a las mujeres, el cuidado de los hijos, de cuando las medicinas, mi mamá me cuida, todo este tipo de detalles. O cuando estás promocionando algún producto que nada tiene que ver, pero de alguna manera exhibes como el estereotipo del cuerpo de las mujeres. Entonces, bueno, la violencia simbólica pues ya quedó también incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Quiero decirte que también se está impulsando y ya está caminando porque ya se aprobó en comisiones el tema de la violencia institucional. Muchas veces llegan las mujeres a poner sus denuncias y entonces les dicen, ah, pero es que traías la falda bien corta, o porque andabas sola en la noche, o el caso es como que revictimizan a la persona que está yendo a poner, a la mujer que está yendo a poner la denuncia. Bueno, esto ya va a tener consecuencias para el funcionario o funcionaria pública que cometa violencia institucional, y es un paso más que estamos dando nuevamente para intentar erradicar la violencia en contra de las mujeres. Quiero decirte también que el día de hoy, y lo celebro, se aprobó un protocolo para acoso y hostigamiento en instituciones educativas. Seguramente muchos de ustedes y de quienes nos están viendo han visto estos tendederos que se empezaron a hacer en las universidades, en donde se denuncian a maestros o alumnos, compañeros, del acoso que han estado sufriendo las estudiantes. Bueno, lo que hoy aprobamos es que la SEP tiene que diseñar e implementar un modelo de protocolo para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso sexual en cualquier institución educativa. Es decir, la SEP ya está obligada a tener este protocolo que debe de aplicarse en universidades, en preparatorias y en cualquier institución educativa en donde la mujer pueda ser víctima de este tipo de hostigamiento. Y por último, permíteme platicarte, y la verdad es que aquí tenemos a la mera en este tema, que es Adriana, sobre una ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio, que es el tema que ahorita nos preguntabas. Adriana tuvo a bien invitarnos a nosotras como sus compañeras diputadas a crear esta ley. Se hizo un trabajo muy extenso, sé que ustedes ya, algunas de ustedes están informadas, tuvimos foros en los estados con especialistas, con asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no hay una unificación de criterios, de sanciones, pero que además se requiere recurso, porque no solo es el tema de perseguirlo, es el tema de prevenirlo y es el tema también de resarcir el daño para las víctimas secundarias. Y pues es una ley que estamos impulsando fuertemente. Ahorita a lo mejor Adriana nos ahonda un poquito más en el tema, pero que definitivamente si alguien me dijera, madre, solo pueden aprobar una ley de todas las que ustedes han presentado, pues yo les diría esta, por ese mismo tema, porque estamos hablando de la vida y la seguridad de las mujeres. Ya son 11 feminicidios diarios. No vemos en la Secretaría de Seguridad Pública un cambio de estrategia. De enero a septiembre de este año se han registrado 724 feminicidios. Y bueno, sabemos que es un tema complejo, que requiere educación, que requiere todo un cambio cultural y de mentalidad para que podamos tener una sociedad más justa, más igualitaria y más equitativa. Yo hasta aquí le dejaría tratando de decirles un poco del trabajo que hemos estado haciendo pues en esta legislatura que se denomina de la paridad de género y que de alguna manera pues las diputadas hemos intentado ponernos de acuerdo en los temas en los que coincidimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Made. Pues desafortunadamente, vamos, la violencia contra las mujeres pues tiene muchísimas expresiones, como lo comentabas, o sea, no solamente es una violencia física, sino
vamos, amedrentación a tu integridad, el poder perder tu privacidad, el no poder expresarte libremente, todo tipo de situaciones, ¿no? Y creo que quienes hoy estamos en la mesa, al menos, pues, nos ha tocado también estar en situaciones de violencia de una u otra manera y han sido temas complicados, ¿no? O sea, vamos, no nada más que hemos estado en la mesa, sino también niñas, mujeres, amas de casa, empresarias, políticas, y esto tiene mucho que ver con justo como lo comentabas, con una cultura que poco a poco en este avance de construcción en igualdad vamos cambiando, pero pues bueno, aún falta mucho por hacer, pero que cada día estamos dando pasos firmes para poder erradicar pues este tipo de expresiones y este tipo de conductas machistas. Adri Dávila, bienvenida nuevamente. Nos vas a platicar sobre la violencia política que padeciste en meses pasados en un recinto que, pues bueno, debería de ser el ejemplo de un nivel de debate y de expresiones a favor de las y los mexicanos, pero que lamentablemente también o desafortunadamente algunos pues siguen utilizando a los medios para descalificar las acciones de la mujer por el simple hecho de serlo, ¿no? Entonces, te escuchamos, querida Adriana. Si puedes activar tu micro, Adri. Yo ya estaba muy entrada hablando y mira, sin micrófono. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Adri. Es para mí de verdad un gran honor estar en mi partido, haciendo las cosas que me gustan, haciendo política y además haciendo la compañía de mujeres a las que quiero, admiro y les reconozco todo el trabajo que han hecho a lo largo de su carrera. Yo no puedo empezar a platicar sobre ese tema porque además no quisiera personalizarlo sin antes agradecer a una gran abogada que es Joana, que me apoyó, que me respaldó bajo tu conducción, Adri, y logramos presentar esta queja ante el Instituto Nacional Electoral. Así es que, primero que nada, muchísimas gracias, porque uno de los temas mayores a los que nos enfrentamos las mujeres es la falta de solidaridad y sororidad, esos conceptos que nuestras abuelas y nuestras madres quizás no conocieron porque no les daba por conceptualizarlo, pero que vivían, ¿no? La falta de ellos. Y yo hoy me sentí no solo muy respetada por ustedes dos, sino también por mis compañeras como MAE, que cuando tuvimos que hacer evidente lo que estaba sucediendo, había quienes me decían, no hagas nada, que no pase absolutamente nada y que déjalo pasar. A personas como esas hay que dejarlas pasar porque es engrandecerlas, ¿no? Es un tema que está mucho en el colectivo, en la mente de las personas, porque no se dan cuenta de lo importante que es. Y yo quisiera despersonalizarlo. Lo que sucedió en el Instituto Nacional Electoral no tiene que ver solo con Adriana Dávila, ni tampoco tiene que ver solo con aquel diputado que se atrevió a lastimar mi honorabilidad y, por supuesto, decir una serie de cosas que no se le puede decir a nadie en política, ni a hombres ni a mujeres. Tiene que ver con dos cosas que yo quisiera hoy plantear, porque Madi ha hecho una recapitulación muy clara de todos los ordenamientos jurídicos que tenemos en este país y que han sido el esfuerzo de muchas mujeres, algunas de ellas que murieron sin lograr verlo consolidado, pero que fueron las que sembraron una piedra tras otra, perdón, una planta tras otra, una semilla tras otra, para poder dar estos frutos que todavía faltan que culminen, que germinen, que estén mejores, ¿no? Y eso para mí es muy importante porque es en honor a quienes ni siquiera se dieron cuenta de todo lo grande que hicieron por nosotras y que nos tiene hoy participando en política cada vez más en paridad, no necesariamente en igualdad, pero sí en paridad. Y bajo este esquema, yo diría dos cosas. Quienes tenemos la posibilidad de llegar al servicio público, tenemos una obligación mayor de tender la mano a otras mujeres que no han llegado al servicio público a través de una representación popular o dentro de la administración pública federal o dentro del trabajo en los partidos políticos, pero nuestra obligación es que nuestro trabajo dentro de la administración pública, dentro del servicio público, sirva
sirva para que podamos ayudar a otras y sirva para que les digamos a otras que a pesar de las dificultades que tenemos para ingresar a estas áreas, a estos sectores, es nuestra responsabilidad poder hacerlo, porque esas que lucharon por nosotras nos dejaron un legado y nosotras tenemos que dejar otro a las nuevas generaciones que están empezando también su camino y que tampoco les va a ser fácil. Yo creo que el tema de género es perfectamente resumido en una frase de Acción Nacional, que es la lucha en esta brega de eternidad. No ha terminado, no va a terminar, tampoco el día de mañana ya esto va a cambiar y entonces ya haremos felices por siempre como los cuentos de hadas, ¿no? Hay quienes dicen que nosotros queremos ser las princesas de los cuentos de hadas, algunas queremos ser las mujeres maravilla o las biónicas, es otro concepto de nuestro papel como mujeres, pero no dejamos de ser mujeres y de sentir y de pensar y de tener emociones. Y ese es el primer tema que yo veo dentro de esta denuncia que se pone, de esta queja que se pone y que ustedes hicieron muy bien y que me han acompañado hasta que se dio la resolución, primero la comisión de quejas y que el día de mañana se discutirá en el Consejo General y que espero que no cambie el sentido de la propuesta. Y el segundo mensaje es para los violentadores, hombres o mujeres. Esos violentadores, hombres o mujeres, una gran mayoría de varones, que piensan que sus acciones no van a tener consecuencias, como antes no las tenían, que las consecuencias de lo que ellos hagan, pues van a quedar ahí en estas palabras de no hagas nada, aguántate, porque finalmente quien está en política tiene que acostumbrarse. Y creo que eso es lo que no debemos permitir en esta etapa de nuestras vidas, normalizar esta violencia. Hemos normalizado que se mueran 11 mujeres, hemos normalizado que se mueran 100,000 personas y en 100,000 lugares estén enlutados hoy en este país. Hemos normalizado que en las redes sociales, si participas en política, la primera agresión que recibas, verbal, física, hacia ti, hacia tus familias, pues entonces sea normal y entonces no lo tomes en cuenta, pues acostúmbrense, ¿no? Y no, yo lo que les quiero decir es que no debemos acostumbrarnos. Preocupémonos cuando nos deje de doler, preocupémonos cuando dejemos de sentir, preocupémonos cuando nos volvamos tan insensibles que nos estemos clonando en la práctica política, haciendo política como generalmente fueron acostumbrados los varones a hacer política. No demerito el trabajo que para ellos significa, pero para ellos es mucho más fácil, en el caso concreto de la política, pues llegar a algunos acuerdos, se toman un café, se toman una copa, se van a una noche en parranda y si nosotras a veces no logramos nuestros objetivos porque tenemos que hacer doble trabajo, el cuidado de nuestras familias o demás. Hay quienes dicen, bueno, pues también tienes que hacer algo. Y tenemos muchas mujeres masculinizadas en la política. Y creo que eso es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco. No es que esté mal o bien, no pretendo calificarlo. Lo que pretendo hacer ver es que tenemos que decirle al mundo y decirle a México y decirle a nuestro partido que la política que nosotros hacemos tiene que ser la política a través de la mirada femenina. Y la mirada femenina es distinta. Sí somos distintos a los varones. Sí tenemos formas distintas de ver. Déjenme poner un ejemplo. Desde pequeñas, y lo pondré, pues a nosotras se nos permite llorar, ¿no? O sea, si a ti te hacen algo cuando eres pequeña, que una mujer llore es correcto, que un hombre llore no lo es muy difícil, ¿no? Los hombres no deben llorar, ahí está una canción, dicen que los hombres no deben llorar y lo existe. Y cuando tú llegas a un trabajo como este, entonces lo que te piden a ti como mujer es que te reprimas y que no llores y que no demuestres tus sentimientos. Y como ellos están muy acostumbrados a este proceso, pues obviamente no los demuestran. Y entonces si nosotros lo demostramos, pues somos las histéricas, las locas, las menopáusicas, las que estamos en nuestros días, las que no sabemos hacer política si no lo hacemos de esta manera. Y a mí me parece que este mensaje que tenemos que darle a la gente es que no está peleado ser mujer con ser femenina, no está peleado ser mujer y hacer política con querer verte mejor, no está peleado ser mujer y querer sentirte física, emocional y moralmente y políticamente igual de preparada que el resto. No está peleado eso y es a lo que tenemos que empezar a decirle a la gente y es lo que me parece que con esta resolución que el Instituto Nacional Electoral da es no te acostumbres a la violencia, denúnciala, porque si nosotros que estamos en el servicio público no somos capaces de denunciar las cosas que nos suceden en el servicio público, que nos duelen, que nos lastiman, que nos estremecen, pues imagínense qué va a pasar con aquellas mujeres que en sus hogares no tienen ni saben a quién recurrir porque el miedo las paraliza. Y yo percibo hoy, lamentablemente, que la llegada de muchas mujeres, concretamente al gobierno federal, y se ha dado también en los gobiernos estatales, termina siendo esta parálisis en donde
tenemos que dar ese brinquito de si a mí me trata bien mi líder, si a mí me trata bien mi jefe, no me importa si al resto no las trata bien, yo me mantengo en esta zona de confort porque ya luché mucho tiempo, entonces me merezco estar en esta posición más cómoda. Lo digo porque este gobierno federal ha sido el gobierno más violento en contra de las mujeres. Fíjense bien, en el año 2000, estoy hablándoles de hace ya 20 años, con la llegada del PAN a la presidencia de la República, a través de la pluralidad, es decir, de las voces de la izquierda, de la derecha, del centro y de aquellas que no tienen una ideología definida, se logró la consolidación de muchos años de la lucha de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Fue la primera ley que se emite en el gobierno de Acción Nacional. Antes no existía eso. Fue la primera vez que se empezó a hablar de ellas y de ellos, es decir, de la política y el político, o de la funcionaria y el funcionario. Se nos daba personalidad cuando nosotros fuimos gobierno. Posterior a ello se creó la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las mujeres, que es la CONAVIN, que también fue una institución creada a través de la pluralidad, de las voces que fueron escuchadas de muchas mujeres, no solo las de izquierda, también las del PAN, a las que por cierto se nos acusa de ser recientemente integradas a esta lucha feminista, porque se ha pensado que si no defiendes tú la interrupción legal del embarazo, entonces no eres feminista. Y creo que en el PAN, y yo lo dije hoy en el informe que hemos presentado a un compañero y tu servidora, en el PAN defendemos todas las vidas, desde la concepción hasta aquella que está en riesgo por la violencia feminicida y aquella que está en riesgo por la falta de servicios públicos en el entorno general, o la que esté en riesgo por la falta de alimento porque no hay empleo, no hay trabajo para las mujeres. Y creo que eso es el feminismo que debemos entender, que las mujeres somos todas distintas y que tenemos que defender a todas, aunque no coincidamos en algunos de los conceptos. En el mismo periodo de los gobiernos de Acción Nacional se creó también la Fiscalía Especializada en materia de trata de personas y violencia contra las mujeres. Fueron asuntos que se lograron. No estoy diciendo con esto que sean logros únicos del PAN, pero sí logros de la política pública del PAN. Y eso a veces a nosotros nos cuesta trabajo decirlo, nos cuesta trabajo defenderlo. Y hoy todo eso que les estoy diciendo ha desaparecido. Se disminuyó del Instituto Nacional de las Mujeres el presupuesto en una gran cantidad, aunque MADE y nuestras compañeras que estaban en las comisiones dieron una lucha importantísima, pelearon, dijeron, es más, en tribuna presentaron las reservas, no fue posible salvar ese presupuesto, ni siquiera todo lo que era transversalidad en el ramo 13, que hablaba del apoyo a las mujeres rurales, que hablaba de las unidades de género, que hablaba de la posibilidad de apoyar a los refugios, a la sociedad civil organizada para atender a niñas y niños en las guarderías y en las estancias infantiles. Tenemos un gobierno no solo patriarcal, machista, sino un gobierno indolente que nos está dejando a merced de una vida mucho más complicada, a pesar de que somos más mujeres participando. ¿Y qué me duele de esto? Me duele que haya mujeres dentro del gobierno que después de toda una lucha que no necesitan el reconocimiento del patriarca de Palacio Nacional, estén guardando silencio por distintos temores. Por el temor de haberse equivocado, por quien eligieron, el temor de perder sus empleos, el temor de no seguir siendo de los grupos favoritos que están implementados ahí, que se han anquilosado, perdón. Y eso es lo que yo creo que es el llamado más importante que tenemos que hacer. Creo que cada vez las mujeres podemos ayudarnos más. La muestra soy yo, lo digo por ustedes dos, porque no me dejaron sola en un proceso en el que todo el mundo decía, ya no sigas, ¿no? Es más, debo decirlo y debo decirlo con tristeza. A pesar de que todavía sigue este proceso, las únicas que me siguen defendiendo son las mujeres. Los varones ven ese tema como un asunto de la lucha de ellas, que sea un tema de ellas, ¿no? Es un tema de las mujeres, que se hagan bolas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en la conmemoración, que pasen todas las mujeres a hablar de ellas mismas. Creo que ese es el giro que hoy tenemos que aprender a darle a las cosas. Tenemos que empezar a involucrar a los hombres a hablar de estos temas. No son nuestros temas, son los temas de la sociedad, son los temas del país, son los temas de ellas y de ellos, son los temas de todas nosotras y de todos nosotros, son los temas de la familia, porque eso se trata el par. El par es igual, aunque seamos diferentes. Y yo me siento de verdad halagada
porque creo que he sido muy afortunada de tener la posibilidad de estar en los espacios en los que me he dado el lujo, lo digo con toda claridad, de luchar y de decir lo que quiero. Además, estoy pronta a cumplir 50 años y diría una amiga mía y un amigo mío que a esta edad ya puedo decir lo que quiera sin temor a que alguien me critique por lo que digo y por lo que pienso. Lo he dicho desde antes, ¿no? Pero ahora con más fuerza porque creo que es el momento de las mujeres. El único movimiento, y lo digo con toda claridad, que ha logrado desestabilizar al gobierno federal, concretamente al patriarca que tenemos en Palacio Nacional, llamado Andrés Manuel López Obrador, presidente de unos cuantos y no de la nación, es el movimiento de mujeres. No el movimiento que está a favor de la interrupción legal del embarazo, digo el movimiento de mujeres, que es mucho más amplio que eso, que es mucho más amplio en nuestros derechos, en los derechos de tener un empleo digno, de tener la posibilidad de decidir si nos queremos casar o queremos estar solteras, en el tema de querer mejorar nuestra condición de vida, en el tema de no sentirnos avergonzadas porque participamos en política, de no sentirnos señaladas porque nos divorciamos, de no sentirnos lastimadas o ofendidas porque si accedemos al mismo cargo que un varón nos bajan el sueldo. Necesitamos tener que luchar por eso. Se requieren, y yo celebro mucho que hoy el Instituto Nacional Electoral haya planteado la posibilidad de que haya 7 mujeres siendo candidatas a gobernadoras a las que tenemos que apoyar y que tenemos que plantear, porque uno de los problemas que nos dicen es que a las mujeres les cuesta trabajo conseguir los apoyos económicos. Pues sí, pero a las mujeres también les cuesta mucho más que nos puedan corromper. Entonces, creo que es el ejemplo que tenemos que dar y que salir, y que tenemos que hacerlo dentro y fuera de nuestras instituciones. Si no somos capaces dentro de nuestras instituciones de pelear por esos derechos, porque no es exclusivo de un partido político, porque no es exclusivo de una sola persona, porque hay machos en todas partes, creo que no seríamos capaces entonces de hacer esta representación en el servicio público. Muchísimas gracias, Adri. Oye, ahorita que lo comentabas, de entrada y primero, ¿no? O sea, tenemos que dejar de normalizar lo que no es normal. Cuando perdemos ese sentido del asombro, de lo que no es correcto y lo vemos ya de manera natural o normal, es cuando justamente este momento de desigualdad empieza a crecer, empieza a crecer y empieza a crecer, y entonces entramos en una dinámica las mujeres de esa brecha que se sigue abriendo, de ese abismo que sigue existiendo. Me acordaba ahorita también de algo que compartiste, que hace poquito fue el Día Internacional del Hombre, que bueno, a título personal tengo mis reservas en relación a eso. Y en ese día que se conmemora al hombre, empezaron a sacar algunos memes, ¿no? Y algunos de los memes que sacaban era que, bueno, los hombres también padecen de opresión sentimental, de no poder expresar sus sentimientos. Y yo veía esos memes y yo decía, es que esto no es un meme, esto es una realidad. O sea, también este tema del machismo no solamente es una violencia física, emocional que existe sobre las mujeres, sino también es una opresión que existe hacia ellos, a no poder expresar sus sentimientos, a no poder construir con el ánimo del deseo en igualdad, y muchísimas otras cosas más, ¿no? También otra cosa puntual que mencionabas es que, pues la realidad es que para las mujeres el poder construir en esta igualdad, que no es lo mismo que paridad, pues bueno, ya se tienen los espacios, pero la igualdad cuesta mucho trabajo en alcanzarla, ¿no? Y uno de esos ejemplos pues puede ser esta brecha salarial que también existe con las mujeres, y que sé que también ustedes en la Cámara de Diputadas y de Diputados están haciendo su trabajo. El tema de la violencia hacia las mujeres, pues es una lucha que se tiene que ir dando día a día. Siempre lo digo, tranquilas, es un día a la vez y cada día vamos conquistando pues más derechos de manera sorora, y siempre como bien lo planteaste, acompañándonos entre mujeres para poder ir erradicando poco a poco toda expresión de violencia y poder erradicar estos estereotipos que históricamente pues bueno, aún seguimos cargando. Adri, muchísimas gracias. Ahora, ¿qué falta por hacer?
qué acciones tenemos que seguir impulsando para lograr una vida libre de violencia para las mujeres. Bastan solamente las sanciones, se tienen que construir mucho más iniciativas, se tienen que hacer reglamentos. ¿Qué opinas tú, Joana? ¿Qué más necesitamos para poder erradicar esta violencia en la que lamentablemente viven no solamente las mujeres de México, sino de todo el mundo? Muchas gracias, Adri. Para mí un honor estar con mujeres tan valiosas, tan talentosas, tan valientes. Digo, antes de contestar la pregunta, me gustaría también señalar un poco acerca de este tema del Instituto Nacional Electoral, de este tema que fuimos construyendo juntas y del cual me siento sumamente orgullosa, pero además, sinceramente, creo que estos son de esos temas históricos que deberían de estar en este momento en la voz de todo el mundo y todos deberíamos de estarlo mencionando. Sí me llama también la atención esto que comentaba nuestra diputada Adriana, respecto a que siguen siendo las mujeres las que se encuentran pues en esta defensa pública, en esta defensa social, en esta defensa política, y nuestros compañeros políticos todavía no han salido a señalarlo, cuando es algo sumamente importante, y tan importante que tuvimos que ir construyendo un camino jurídico que no existía. Cuando se presenta este juicio, lo presentamos primero ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una sesión que se tuvo por parte del tribunal. Se decidió que no iba a resolver el tribunal, que resolvería el INE. Entonces mandan el asunto al INE y fuimos poco a poco viendo cuáles eran los caminos jurídicos que teníamos que ir tomando para llegar a este momento. Teníamos desde luego algunos temores al respecto, como que el Instituto Nacional Electoral señalara que no era competente para llevar este tema, en fin, varias cosas que ahora pudiéramos señalar que es fácil porque la ley ya lo señala, pero en el momento en el que se presentó este juicio para señalar, para denunciar todas las manifestaciones misóginas que estaba realizando el diputado en contra de nuestra diputada, pues en ese momento no existía un camino jurídico idóneo. Lo tuvimos que ir construyendo, y ahorita creo que lo que podemos decir al respecto es que ya está un camino que las demás pueden ir siguiendo también, y eso creo que nos debe de llenar a todas de orgullo, porque no desistimos, porque continuamos y porque sabíamos que era un tema complicado, que era un tema difícil, pero aún así nunca perdimos la esperanza de que en alguna de estas autoridades pues se pudiera hacer justicia. Ahorita creo que estamos ya a punto de que eso se logre. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas, señaló que las expresiones que había manifestado esta persona, el diputado, pues se ejecutaron, sí, en el ejercicio de los derechos políticos políticos electorales, en su vertiente del ejercicio del cargo de la diputada. Y además por un integrante de la diputada y de la Cámara de Diputados, perdón, y de diputadas, y además se identifica a estas manifestaciones como violencia verbal, mismas que tienen pues la finalidad de menoscabar las habilidades para desarrollarse en la política de la diputada. Además, una amenaza para que no se pronunciara más o que emitiera pronunciamientos acerca de delitos que están vinculados ahí con trata de personas y que menoscaban los derechos político-electorales. Nosotros señalamos también que esto constituye, además de un trato irrespetuoso, reproduce totalmente estereotipos de roles, estereotipos de género que normalmente son asignados a las mujeres. Y esto todavía en su carácter de diputado federal, pues lo obliga a, al tener este carácter, se tienen que dar cuenta todos los servidores públicos, incluyendo los diputados federales, que están obligados a desempeñarse en apego a parámetros constitucionales, convencionales, respetando siempre los derechos humanos. Es inadmisible que se difunda
difunda de manera pública mensajes que atentan contra la dignidad de las personas, contra la dignidad de las mujeres y además que sinceramente promueven odio hacia las mujeres, tomando en consideración pues todo el contexto social de violencia que actualmente se sufre por parte de las mujeres en todos los ámbitos que se desarrollan, incluyendo el ámbito político electoral. Entonces, no es un tema menor, esto es un tema que tiene que estar no nada más en esta mesa de análisis, sino en muchas más mesas de análisis donde podamos identificar todos estos elementos que por los que ahora el INE señala que sí se acredita la violencia política en razón de género, y algo todavía más importante, señala medidas de reparación, señala medidas de restitución y que se garantice que no se va a volver a repetir. ¿Y cómo lo hace? Pues se obliga al diputado a que tome estos cursos de sensibilización, pero además que los apruebe. Señala 3 cursos en específico y no nada más esto, este tema de que realice una disculpa pública y además de eso que se inicie un procedimiento de sanción correspondiente a través de los órganos legislativos, lo cual también es muy importante. Uno de los grandes problemas que se tienen en el tema de violencia política ejercida por funcionarios públicos de elección popular, como es el caso, es que no se ha logrado tener sanciones hacia ellos. Se ha logrado tener sanciones a medios de comunicación, se ha logrado tener sanciones a precandidatos, a candidatos, etcétera. Pero por lo que hace a los servidores públicos de elección popular, siempre ha sido un tema sumamente complicado, porque parece que le estamos dejando la ejecución de las sanciones a órganos que pues no necesariamente procuran justicia, no administran justicia. Entonces, esto me parece que es histórico, que tenemos que darle seguimiento, se tiene que ejecutar esta sentencia. Uno de los grandes problemas que también hemos tenido en el caso de la violencia política es que las sentencias no llegan a ejecutarse. Hay una sentencia, pero no llega a ejecutarse y entonces otra vez volvemos a caer en los temas de impunidad. No podemos permitirlo. Lo que se tenga que hacer con relación a los nuevos caminos jurídicos en el caso de que esta sentencia no sea ejecutada, lo vamos a continuar, porque además esto es un ejemplo no nada más para las demás servidoras públicas y los demás servidores públicos, sino es un ejemplo social. Está en la mira, tiene grandes reflectores, entonces por ello creo que desde el servicio público y sobre todo el federal, pues tenemos que poner el ejemplo. Esto es nada más como para comentar un poco acerca de la importancia de este tema, y yo agradezco la verdad mucho haber estado también en este camino y en esta construcción, porque sé que muchas mujeres atrás de ti, Adriana, de ti, diputada, van a estar por este camino que tú ayudaste a labrar gracias a tu valentía, porque yo sé que no fue un tema sencillo, que estar tocando puertas y estar señalando y estar buscando audiencias también para que nos escucharan, para presentarnos, para que se dieran cuenta de la sensibilidad del tema y de lo importante que era. Eso, créeme que es de tanta valía que habrá más mujeres que después se animen también, sean valientes y empiecen a buscar justicia, porque si lo dejamos así, pues lo único que vamos a estar generando es estos temas de impunidad. Lo primero que tenemos que hacer pues es denunciar, y a veces ese no es un tema sencillo, es el gran paso y se necesita mucha valentía. Así que muchas felicidades, diputada, por este logro, que no es un logro, como bien lo señalabas, a título personal, es un logro de todas las mujeres políticas, y ya hay un camino y ese camino tú lo trazaste. Y pues ahora sí, entrando al tema de todo lo que nos hace falta, pues realmente son cuestiones que pareciera que van pues mucho más allá, que nos hace falta mucho para que podamos avanzar en estos temas, ¿no? Para lograr erradicar la violencia. Lo que se señala a través de los convenios, de los instrumentos internacionales, es esta gran palabra que es la erradicación de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para lograr llegar a esta meta? Pareciera a veces que falta mucho. Creo que pudiéramos empezar desde la propia organización social
social y sé que esto es un tema que seguramente llevará mucho tiempo, pero tenemos que iniciarlo. Y la organización social me refiero a que hay mucha reproducción, mucha invisibilización, mucha naturalización desde la célula de la sociedad, que es la propia familia. Entonces creo que uno de los pasos que tenemos que abordar es cambiar este tema de cómo hemos estado organizados a través de estas figuras patriarcales y de esta legitimación que se le ha dado a la autoridad masculina, y además pues esto se ha hecho a través de muchísimas herramientas, y entre esas herramientas pues prácticamente todas las instituciones, empezando por la institución familiar y también las instituciones educativas, las religiones, en fin, o sea, son muchas cuestiones que creo que se tienen que empezar a cambiar desde los ámbitos institucionales, y dentro de esos ámbitos institucionales pues está el tema de la familia. Primero pues visibilizarlo para poder darnos cuenta que no es una cuestión natural, y ya una vez que lo visibilizamos tenemos que actuar al respecto y para evitar la reproducción de estos patrones y de estos roles de género, que es finalmente lo que ha generado históricamente la desigualdad, y a través después de la desigualdad es el gran detonante de la violencia, es eso, la desigualdad. Entonces, yo contestaría a esa pregunta, Adri, con eso. Creo que debemos de repensar cuál es la organización, cómo es que nos estamos organizando como sociedad a partir de las instituciones, y cómo hemos legitimado la violencia, y la hemos legitimado a través de todas las instituciones, familiar, educativa, religión, en fin, todas las instituciones, incluyendo las propias leyes, porque además a través de las leyes también hemos legitimado las violencias. Una de las cosas que podemos empezar a hacer también cada una desde el ámbito de nuestras trincheras, y es lo que están haciendo ahorita nuestras diputadas, que es lo que comentaba la diputada Madeleine también, es empezar a generar la normatividad a través de las leyes por las cuales dejemos de deslegitimar la violencia, y además que se realicen todas esas reformas que se necesitan todavía hasta el 2016, ya lo hemos platicado en varios foros, hasta el 2016 todavía existían varias leyes en materia civil, en materia penal, que seguían violentando, legitimando la violencia hacia las mujeres, como el tema de las pensiones de los institutos de seguridad social, como aquellos delitos todavía que existen donde el bien jurídicamente tutelado es el honor de un hombre, o el honor de la familia, o el honor pues de todo el mundo prácticamente, excepto de las mujeres. Y no era el bien jurídicamente tutelado, no era la integridad de las mujeres, el bienestar de las mujeres, la libertad de las mujeres, sino más bien una cuestión de honor, pero de otra índole, ¿no? Y esto no nada más a nivel federal, sino también en los casos de las leyes estatales, y tenemos que voltear a ver también estas leyes para realizar las reformas que se tengan que realizar y realmente proteger a las mujeres. Algunas de las cuestiones, los temas de la prescripción en el caso de las violaciones, por ejemplo, deben desde mi perspectiva, y seguramente estarán de acuerdo conmigo las diputadas y tú, Adri, no deben de ser prescriptibles. Y esto en cada uno, si analizamos cada una de las leyes estatales, en algunas prescriben muy pronto, en otras sí son delitos de carácter imprescriptible. Entonces sí es posible ya una vez que tal vez que se decidió, o por lo que sea, o ya que pasaron determinados años, que puedan regresar las mujeres en búsqueda de la justicia al Ministerio Público o al Centro de Justicia para Mujeres, etcétera, y presenten sus denuncias. Eso es uno de los grandes temas. Otro de los grandes temas que también se tienen que empezar a checar para reformar son el caso de homologar las sanciones. Por ejemplo, no es posible que todavía haya estados donde la violencia, las violaciones, equiparadas, se castiguen con mayor pena que la violación que no es equiparada. O sea,
a lo que me refiero es que es igual de aberrante los dos tienen que tener una sanción grave. Cuando hacemos ese tipo de cosas es como señalar, no, es que una es más natural que la otra. No, ninguna de las dos son cuestiones naturales, las dos son igual de aberrantes y las dos son violaciones a los derechos de las mujeres a su libertad sexual. Entonces es necesario equiparar esas sanciones. Y algunas otras, como los casos de los raptos de las mujeres, por ejemplo, etcétera, y donde llegan todavía a exculparse a los victimarios. Entonces, este tipo de cuestiones, si bien a nivel federal ya lo hemos, ya se ha superado, ya se han reformado, tenemos que voltear a ver a las legislaciones estatales porque todavía hay legislaciones estatales donde esto no ha cambiado, donde las cargas de las pruebas todavía están muy recargadas hacia las mujeres y donde todavía existen este tipo de delitos que les denominan delitos de honor, cuando ya no deberían de existir. Aquí los bienes jurídicamente tutelados tienen que ser siempre la dignidad de las mujeres, la integridad de las mujeres y su bienestar. Entonces, pues creo que todavía hace falta mucho por hacer, pero esto nada más es por poner un ejemplo en la respuesta que doy a la pregunta, Adri. Muchísimas gracias, Joe. Ahorita con el tema de la violación, como lo compartías, pues es que la violación no prescribe en la memoria de la mujer, ¿no? Es algo con lo que carga toda su vida. Entonces, así también es de aberrante el que pueda existir este tema de periodicidad en un delito como ese. En lo que compartías en relación a lo que se construyó con Adri, la realidad es que lo que hizo Adriana no es un tema hacia ella o por ella, es por todas las mujeres. A ella le tocó labrar este camino de tu mano, Joana, le tocó construir, pavimentar, digamos que el camino empedrado, ya le puso cemento para que posteriormente situaciones como las que a ella le ocurrieron y que lamentablemente sigue siendo un común denominador en las mujeres en la vida pública, pues va a seguir existiendo. Entonces, evidentemente, todo eso que no existía, hoy ya existe, hoy ya es una realidad porque estamos construyendo pues nuevos caminos, nuevas historias y nuevas realidades. Así que, amigas y amigos, con esto concluimos nuestro programa del día de hoy. Todos los días llevámonos esta reflexión. Todos los días del año deberían de ser días naranja, todos los minutos del día deberían de ser minutos sin temor a vivir. Cada segundo de nuestra existencia deberíamos de contar con la certeza de despertar a la mañana siguiente y todos los momentos de nuestra vida. Cada mujer debería de vivirlo con la tranquilidad de no ser acosada, de no ser violada, de no ser menoscabada y de no ser vulnerada. Que todos los días, amigas, sean días naranja, que todos los días, queridas aliadas, sean días de paz. Me despido con todo cariño, sororo, de todas ustedes. Hasta el próximo programa de Voces de la Nación. Lindo miércoles y gracias por acompañarnos. Gracias. Adiós.